hablar sobre el cepillado y el torneado. El cepillado básicamente es la operación mecánica con desprendimiento de viruta, en la cual se utiliza una máquina llamada cepilladora. En estas cepilladoras, el trabajo permanece fijo durante el maquinado y la herramienta describe un movimiento de vaivén y es llevado por un carro móvil montado lateralmente. Estas son las partes del cepillado, de la máquina del cepillado: mesa de salida, tope lateral, eje porta cuchilla, mesa de entrada, bancada y manivela para mover la mesa. Mantenimiento. Básicamente el mantenimiento que se le da a esta máquina cepilladora es no utilizar un afilador para limpiar el rodillo de cepillo al limpiar. Es estrictamente prohibido enjuagar directamente el rodillo de cepillo con un tubo de rociado de agua cuando se retiran el protector y la protección. Después de cada uso, limpia la máquina con cuidado para asegurar la limpieza. Los ajustes también que se le pueden dar a la hora de utilizar esta máquina es antes y durante la operación de cepillado es necesario realizar ciertos ajustes. Se deben hacer los ajustes en el carro antes de maquinar la pieza. Primero se debe ajustar la longitud de la carrera. El segundo ajuste es para colocar la herramienta. El carro se ajusta de tal modo que la carrera pasa por toda la longitud de la pieza. La seguridad industrial en cuanto al uso de este equipo o maquinaria pueden ser los sistemas de prevención en operaciones con la cepilladora. Es preceptiva la protección del fragmento del árbol porta cuchilla situado en la zona posterior de la guía o zona no activa del árbol, con cobertores bien de reglaje manual o bien autorregulable, a fin contacto fortuitos en esa zona. Los riesgos específicos que pueden ocurrir en el contacto con la herramienta de corte es el riesgo más importante de la cepilladora y es el que origina la práctica total de los accidentes en la misma. Aquí podemos apreciar un breve cuadro de la velocidad de corte. La velocidad de corte viene dada según el tipo de acero o material que se desee trabajar en cualquiera de los casos. La profundidad de corte, esta se considera la distancia radial entre la superficie de la pieza mecanizada y un punto límite por donde pasa la herramienta de corte en una pasada. Los RPM son las revoluciones por minuto o avance. Esta viene situada en la velocidad, se puede variar en dos niveles, 6 o 12 m sobre minutos. Opcionalmente puede seleccionar también la variante de regulación continua, cuyo margen de regulación según se puede graduar el modelo del equipo. Se sitúa entre 1 y 25 m sobre minutos. Vamos a hablar sobre el torno paralelo. Se denomina torno paralelo. Es un conjunto de máquinas y piezas que permiten mecanizar un objeto o una pieza de geometría de revolución. Las partes y accesorios están constituidos por 5 puntos importantes o partes. La primera es la bancada, el cabezal fijo, contrapunto, carro portátil, cabezal giratorio o cinemática del movimiento. El mantenimiento de este equipo es muy importante para mantenerlo en buenas condiciones. Se deben realizar revisiones regulares de los equipos y maquinarias para optimizar el consumo de energía y minimizar la emisión de humos y gases y los escapes.
Se debe limpiar periódicamente las lámparas y luminarias para tener una mejor visibilidad e iluminación a la hora de hacer el trabajo. Se debe controlar la cometida de agua para detectar fugas y evitar sobreconsumo. La seguridad industrial. La seguridad industrial en cuanto al uso de este equipo puede ser en la prevención de accidentes de contorno. Comienza en la fase de diseño, en las trayectorias, con los proyectistas a la hora de diseñar, buscan la mejor manera de hacer que el equipo sea más seguro. Las manos deben estar también apoyadas sobre los volantes del torno, no debiendo apoyarlas nunca sobre la bancada, el carro, el contrapunto, el mandril o la pieza que se está trabajando. La ropa debe estar bien asegurada, sujetada en el cuerpo del operario por botones o cremalleras hasta el cuello, sin bolsillos en el pecho y sin cinturón. Las técnicas del torneado. Las técnicas del torneado son muy importantes, ya que con ellas podemos saber manejar el torno. Entre las técnicas del torneado podemos encontrar el movimiento de rotación, que es de la pieza que se coloca sobre un eje que la hace girar sobre la misma. El movimiento de avance es la cuchilla que avanza paralelamente a la pieza en un movimiento recto. El movimiento de penetración es la cuchilla penetra contra la pieza, cortando parte de ella, formando la viruta. La velocidad de corte es la velocidad lineal relativa de la herramienta respecto de la pieza en la dirección y sentido del movimiento cortante. En los procesos de torneado ofrecida, esta velocidad se define como la velocidad de corte BC sobre pi de n sobre 1000. Es la velocidad de corte expresada en metros por minuto. M sobre minuto. D es el diámetro de la pieza. N es la velocidad de giro de la pieza. La profundidad de corte P es la distancia que penetra la herramienta en la pieza. El avance A es el desplazamiento recorrido por la herramienta en cada revolución o carrera, conocido. La velocidad de giro y el avance es posible calcular la velocidad de avance con esta fórmula: BA igual a por N. A es el avance expresado en milímetros. N es la velocidad de giro de la pieza en el torneado. La sección de la viruta forma un paralelogramo cuyo cálculo se determina en función del avance y de la profundidad pasada según sea el ángulo de posición y de la herramienta y manteniendo la misma sección de viruta. Es posible variar el espesor y la longitud de la viruta por la potencia de 10 caballos o revoluciones por 380, que es el diámetro por distancia entre puntas. Es 660 por 1500 milímetros de velocidad. La potencia absorbida en el torneado, cuando la máquina tiene un solo motor para el movimiento de todos los ejes, la potencia absorbida por el motor del torneado se determina en función de la potencia de corte y del rendimiento de la máquina. El valor de la potencia absorbida en el torneado es PM igual a P1 sobre pi. Tiempo de mecanizado en el torno. El tiempo requerido para realizar un mecanizado en un torno se puede calcular utilizando dos métodos. Cálculo sabiendo la velocidad de corte, donde T es el tiempo de corte en minutos y DF es el diámetro de trabajo en milímetros. L es la longitud del corte, F es el avance en milímetros vuelta. S indica la velocidad de corte en M milímetros sobre milímetros. El cálculo del tiempo de mecanizado sin saber la velocidad de corte es T igual a L a B RPM, donde L es la longitud del mecanizado, T es el tiempo total del mecanizado en minutos y el avance por vuelta y RPM son las vueltas por minuto que da la pieza. Muchas gracias.